Hola Josefina, ¿cómo estás? Me alegro. Voy a esperar unos minutos, unos 2 minutitos más para que ingresen la mayor cantidad de alumnos. ¿Qué hacen? Ya, vamos 7 ya. Creo que eran 24 ustedes más o menos. Ya. Hola Maura. No, la chucha la iba a matar. Chiquillos, por favor. Recordar, jóvenes, dejar en mute para que así evitemos problemas de palabras inapropiadas y esas cosas. Ya, jóvenes, en honor al tiempo, voy a primero darles la bienvenida a todos. Muy buenas tardes, espero que estén súper bien, chiquillos. Hoy día voy a compartir una presentación que preparé para ustedes que sintetiza en el fondo lo que ustedes probablemente trabajaron con el profesor Juan, que es sobre el filósofo alemán Habermas, ya que fue lo que al menos ustedes me transmitieron la semana pasada, cuando tuvimos clases. La idea, chiquillos, de que este PPT que les voy a presentar a continuación les sirva de apoyo a lo que ya ustedes estaban viendo con el profe. Y luego de eso, si es que alcanzo hoy día, les voy a mostrar lo que quiero, ¿cierto?, trabajar con respecto a argumentación, que es el electivo que ustedes tienen de filosofía en cuarto medio, ya que lo corroboré, ¿cierto?, con UTP, y ya que algunos no tenían claridad de cómo se llamaba, sí, se llama argumentación. Así que voy a dar inicio a la presentación de este filósofo, que me di cuenta que, claro, es probable que ustedes quizás no lo entendieron mucho, porque sé que es un poco complejo el autor, pero voy a tratar de hacerlo más entendible dentro de su complejidad. Así que voy a compartir. Por favor, necesito que solo una persona me diga si ven lo que yo estoy proyectando, porque no puedo verlos yo después en quienes están, cierto, conectados. Me dicen, por favor, alguien, si ven lo que estoy mostrando. No. ¿No? Ya, entonces voy a apretar acá. Ahí deberían empezar a ver. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Miren, chiquillos, yo hoy día les voy a hablar un poco más de forma más ordenada, más organizada, lo que conversamos un poco la semana pasada, que es sobre la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Voy a partir desde lo básico hasta quizás los conceptos que ustedes más o menos deberían manejar sobre este autor y cómo se vincula este autor también con lo que es argumentación. Miren, ahí está él. Bueno, él está vivo a propósito, no ha muerto, está muy viejito, sí, tiene 90 años. Entonces, ahí ven su fotografía. Miren,
Jürgen Habermas es, como ya les dije, un filósofo y sociólogo alemán, reconocido, ¿cierto?, en todo el mundo por sus trabajos principalmente en la filosofía política, en ética y teoría del derecho. ¿Ya? Y obviamente también, como algo comentamos también en la clase anterior, en lo que es filosofía del lenguaje. ¿Ya? Habermas, perdón, es miembro además de una escuela que asumo que el profesor Juan les explicó, que es la escuela de Frankfurt. Esta escuela fue una escuela que se creó con fines sociales y políticos. Y todos los integrantes de esta escuela se adhirieron a los pensamientos de un filósofo alemán llamado Marx, también de Freud, entre otros autores, para crear sus fundamentos filosóficos. Fue una escuela que tuvo también un tinte bastante bueno en el sentido de que filosóficamente hablando, ellos buscaban crear un mundo mejor. Entonces, por eso también se les conoce como exponentes de la teoría crítica. Ese fue como el fin de esa escuela. Y Habermas pertenece, ¿cierto?, a esa escuela. Y bueno, entre sus aportes más importantes de este autor se destacan la teoría de la acción comunicativa, que es la que nosotros hoy día vamos a conversar un poquito sobre él, a qué se refiere esa teoría, y también la ética del discurso, que es otro texto también, otro ámbito que también trabaja mucho Habermas, que es la ética, y también la teoría de la democracia deliberativa. Eso en cuanto a su biografía, jóvenes. Como se pueden dar cuenta, lo importante acá es como el fin que tenía esta escuela y también el fin de la filosofía de él. ¿Qué más? Entre las obras más importantes, como ya les señalé, tenemos la teoría de la acción comunicativa, conciencia moral y acción comunicativa, verdad y justificación, y también otro libro que, bueno, tiene muchos más, obviamente yo les estoy destacando como los más importantes, y tres modelos de la democracia, que es sobre el concepto de política deliberativa, que es como lo que él más trabajó a lo largo de su filosofía. Sigo, chiquillos. Bueno, lo que hace Habermas en sus textos, ¿cierto?, es hacer una crítica a la razón instrumental. ¿Qué se refiere a eso? Es decir, de ver a los otros con fines ya sea políticos, ¿cierto?, con un fin de por medio, ¿ya? Entonces, es una razón más bien de medios, ¿ya? De buscar, ¿cierto?, la utilidad en el otro. Entonces, él dice y señala, ¿cierto?, que en el fondo, socialmente hablando, la racionalidad se ha reducido a lo técnico. Y por eso él habla de como de dos tipos de mundo. El mundo del trabajo, por un lado, y, ¿cierto?, la interacción del individuo, del ser humano, en su vida social natural. ¿Ya? O sea, tengan claro esa distinción que hace Habermas, que va a ser súper importante, entre, como les digo, la vida en sí, que es la interacción, y el mundo del trabajo. Él divide esos mundos. Entonces, esto de Habermas considera la teoría hegeliana. No sé si les suena Hegel, que también es un filósofo alemán, y él rescata qué aspectos de la teoría hegeliana lo destaca en el sentido de las relaciones sociales y políticas, donde se generan las contradicciones. Y esto se da principalmente en el mundo del trabajo. Si ustedes se fijan, la sociedad está compuesta generalmente por oposiciones. Por ejemplo, si lo vemos por un ámbito político, no sé, por ejemplo, en nuestro país tenemos izquierda, derecha, por ejemplo, ¿cierto? Que es como lo más latente entre ambas. Entonces, eso dice Habermas, en el fondo eso se presenta en todas las sociedades y en todo ámbito de las cosas. Estamos siempre en oposición, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando yo acá coloco donde se exhiben contradicciones.
porque claro, Hegel entendió la realidad desde esa manera, de una constante contradicción. Entonces, para superar esas contradicciones, Habermas va a recoger este modelo hegeliano de la dialéctica. ¿Cuál era la propuesta de él? Es decir, de Hegel, esta que es la tesis, antítesis y síntesis. Pero Habermas lleva este modelo hegeliano para mejorar la sociedad. Y ahí, bueno, y ahí vamos a ver que en el fondo esa superación se pretende lograr en la medida que exista un lenguaje que no sea técnico, porque eso se dice de Habermas, que en el fondo es porque estamos insertos en el trabajo, ahí se generan todas esas contradicciones y no nos logramos comunicar. Y por esa razón existe tanta incisión entre comunicarse. Entonces, eso es como lo primero, ¿cierto?, de la propuesta de este filósofo. Y ¿qué es lo que propone como teoría de la acción comunicativa? Y ahí dice, ¿cierto?, que existen posibilidades que pueden ser, en donde se pueden dar la comunicación. Y por eso distingue tres. Por un lado tenemos la acción comunitaria, dice, que es cuando las personas se comunican y viven en un entorno social, es decir, para que exista una acción comunitaria hay un contexto cultural que lo permite. Todo, ¿cierto? Eso nos hace comportarnos de una manera, etcétera. Y por eso acá, ¿cierto? Yo coloqué, si uno ha nacido, por ejemplo, en España, yo me voy a comportar muy distinto si hubiese nacido en otro país. Entonces, la acción comunitaria tiene que estar dada mediante, ¿cierto?, este contexto cultural que nos une, ¿ya? O sea, hay una acción mediada por un sistema común que nos une, de creencias y consensos. Luego está la acción estratégica, eh, y acá, ¿cierto?, se habla de cómo se pretende usar a los seres humanos como medios para que las personas obtengan, ¿cierto?, sus fines. Hay, por lo tanto, acá un cálculo de beneficios que puede, ¿cierto?, proporcionar una persona. Y la acción comunicativa, y aquí es lo importante que señala Habermas, que es cuando las personas dialogan. Y por lo tanto, ¿cierto?, aquí se dan a sí mismas las normas de convivencia, hacen uso de la razón y por lo tanto construyen, conviven dentro de una sociedad y se dan, por ejemplo, acá los principios éticos de la convivencia. Solo en este ámbito se puede dar esa acción. A eso se refiere con acción comunicativa, esta autora. Entonces, chicos, cuando uno dialoga, ¿cierto? Nosotros usamos el lenguaje. Y por lo tanto, gracias al lenguaje, los seres humanos que buscamos alcanzar consenso, convencer a los demás, ¿cierto?, de lo que construir, ¿cierto? O en el fondo, dialogar entre ambas partes. Entonces, según Habermas, el lenguaje sirve para dos cosas. Primero, ¿cierto?, para hablar de cómo es el mundo. Y número dos, para dirigir la acción que yo, ¿cierto?, quiero lograr. Y para eso, ¿cierto?, Habermas, por eso les decía que por un lado él divide el mundo en lo que sería el mundo del trabajo, que ahí, ¿cierto?, se generarían todas las contradicciones, los problemas. Ahí en ese mundo no existe comunicación de alguna forma porque las partes, ¿cierto?, no logran ponerse de acuerdo y por eso, ¿cierto?, existen abusos, etcétera. Y de hecho, en este sentido también Habermas hace una crítica a Marx, porque señala que Marx solamente consideró el mundo del trabajo y no consideró este tema de la interacción entre los individuos. Que ahí, ¿cierto?, estaría el mundo de la fue lo que Habermas va a criticar en la filosofía, ¿cierto?, de Marx. Entonces, ¿y cuál es la condición de posibilidad para que se pueda hablar de cómo es el mundo o de cómo dirigir la acción? Entonces acá Habermas habla de una comunidad del significado.
Y por lo tanto, ¿cierto? Para llegar a esa comunidad del significado tenemos que estar de acuerdo para alcanzar un consenso. Y en este sentido dice que todos los participantes en una conversación de cual sea, ya sea de política, ya sea de ética, ya sea social, etcétera, tienen que ser consideradas las partes iguales, no uno encima del otro. Y por eso, por ejemplo, a nivel de trabajo, eso no se da. Uno se somete simplemente al sistema del trabajo, por ejemplo. Entonces, no existe en ese caso una conversación entre iguales. Yo estoy por bajo, ¿cierto? Al ser un trabajador, o sea, y mi empleador, se puede decir, está por encima de mí. Y eso pasa, chiquillo, en todo índole de cosas. En ese aspecto dice eso Habermas. Entonces, todos tienen los mismos derechos a la hora de hablar. Si se genera eso, se puede generar una comunidad de significado, pero si no, no es posible. Entonces, por eso dice Habermas que la sociedad está tan dividida, porque están siempre unos encima del otro. Entonces, no nos permite tener una sociedad que sea más igualitaria, donde todos los participantes tienen que ser considerados como iguales. A eso se refiere. Y también dice que todos los interlocutores tienen que ser válidos y respetarse los unos. Es el aspecto que Habermas propone desde una perspectiva, chiquillo, social, que tiene bastante sentido. Yo encuentro que lo que él propone tiene un sistema bastante viable. Y bueno, y también dice que la sociabilidad entre nosotros es imposible sin este concepto que yo sé que ustedes lo conocen, que es la moralidad. Eh, Tiene que existir eh, la moral en todos los aspectos sociales, porque este es como el primer principio, porque si no tenemos estos acuerdos, no puede existir la sociabilidad propiamente tal. Entonces, por eso para Habermas, el ámbito moral es súper importante dentro de su teoría. Entonces, de este modo, Habermas asegura en su libro, que se llama Conciencia Moral y Acción Comunicativa, que la imparcialidad, ¿cierto?, es un elemento intrínseco en las estructuras de comunicación argumentativa. Es decir, para que exista argumentación, para que exista comunicación, tiene que existir, ¿cierto?, este asunto que yo les decía de la comunicación, porque si no, no es posible, no es posible otorgarla. A través también de esta moralidad, ¿ya? Porque todo, ¿cierto?, viene determinado desde ahí para Habermas. La moralidad entonces es la condición de posibilidad para una vida social, o si no, esta sería imposible, es imposible, de hecho. Y si se fijan, gran parte de los problemas sociales que tenemos es precisamente porque no existe una comunicación efectiva entre partes, precisamente porque no existen iguales, no hay iguales, estamos sometidos a un sistema que se genera, ¿cierto? Porque es así simplemente, ¿cierto? Y por esa razón no existe comunicación. Entonces, chiquillos, eso era lo que yo les quería compartir sobre este autor que estaban trabajando ustedes. Voy a detenerme un segundo si hay alguna consulta, algún comentario a este autor o algo más que quizás vieron con el profesor para poder dar paso a lo siguiente. Pero, ¿cuál es como la diferencia entre la ética y la moral? Porque como que siempre se me confunden. Sí, muy bien. Lo que pasa es que la ética es la reflexión sobre la moral, está por encima. En cambio, es cierto, la moral, pese a que está también unida a la ética, la moral siempre va a ser individual. O sea, tú con tus propias posturas, o sea, de tus propios pensamientos. El Estado, por ejemplo, puede tener una postura con respecto a algún tema que implique ámbitos valóricos, pero tú personalmente, por ejemplo, puedes tener tus propios
pensamientos al respecto. Y eso es como una decisión tuya personal. Claro, este tema que habla, por ejemplo, este autor, es súper importante porque, claro, tienen que, a pesar de que existe de alguna forma, y eso ha sido una problemática, chiquillos, dentro de la filosofía, existe como un relativismo moral, es importante, jóvenes, que comprendan que hay que buscar también ciertos acuerdos que ¿cierto? Todos compartimos. Está claro, ¿cierto?, que todos compartimos desde una perspectiva ética, a lo mejor, un principio básico como, no sé, por ejemplo, la vida puede ser, o una sociedad más justa, que todos, ¿cierto?, las personas puedan tener las mismas oportunidades, por ejemplo. Pero esa es como la distinción. La moral es más individual y en cambio la ética está por encima, individual, o sea, perdón, universal, en el fondo, ¿cierto?, analizando todos esos principios más bien personales que podemos, ¿cierto?, tener. Pero está la problemática siempre planteada, jóvenes, al respecto de cómo, ¿cierto?, podemos universalizar un poco más, ¿cierto?, el ámbito moral. Obviamente sin afectar la libertad de nadie. O sea, yo no puedo obligar acá a una persona a que tenga una postura moral, por ejemplo, ante el aborto, o ante otros temas que implican esta problemática. No sé, por ejemplo, la pena de muerte, etcétera. Entonces, en este sentido, Habermas sostiene que ese es el problema precisamente, porque no nos ponemos de acuerdo nunca las partes y por eso no se genera la comunicación, la comunicación en sí. Pese a que, claro, tenemos un lenguaje que de alguna forma lo permite, pero desde una estructura social no se da porque siempre está uno encima del otro. Es complejo el asunto que sostiene este autor al respecto. No sé si te queda más claro lo que me preguntó. ¿Quién me preguntó recién? Yo, sí, sí me quedó claro. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, para, ¿cierto?, dar cierre a esta parte, que obviamente nos podemos, ¿cierto?, lo podemos volver a revisar en otro momento. Lo que es cierto, la argumentación, voy a buscar el archivo, si me esperan un segundito. Esperen que estoy buscando acá. No lo encuentro, pero lo tengo que tener por algún lado. No sé si alguien más quisiera preguntarme algo que no haya quedado claro de lo de Habermas. Ya. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Después va a subir ese PPT. Sí, no tengo problema en hacerlo. Ah, Sí, ya, gracias. no hay problema. Lo voy a compartir lo que pasa es que todavía tengo que subir materiales también, chiquillos, a lo que va a ser Classroom. Durante la semana van a aparecer algunos archivos ahí para que puedan complementar también lo que estamos viendo, que es argumentación. Ya, voy a compartir entonces el otro PPT, que sería este. Me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Sí. Ya. Voy a explicar algunos aspectos aquí que tienen que ver con cómo argumentar. Yo sé que ustedes más o menos tienen nociones básicas de la argumentación porque también sé que lo trabajan en el lenguaje, ¿o me equivoco? Lo pasamos el año pasado, creo. Ya, ¿y qué vieron ahí en ese tema? En lenguaje lo vieron, me imagino. Sí, es que vimos como debates y eso está como ligado. Sí. ¿Y qué debatieron? ¿Qué temas? Eran temas de textos como literarios, creo. Ah, ya. ¿Pero tocaron algún ámbito, por ejemplo, ético, moral, alguna cosa, no?
Sí, creo que sí, Amparo, ayúdame. Creo que el aborto. Ya, perfecto, muy bien. Porque claro, la idea es que en este lectivo, que se llama, ¿cierto? Como ya les dije, argumentación, les voy a entregar algunas pautas de cómo argumentar de manera, ¿cierto?, correcta, ya que si se fijan, nosotras, o sea, las personas en general, constantemente estamos argumentando en muchos ámbitos, ¿cierto?, de la vida en general. Y claro, algunas personas naturalmente tienen, ¿cierto?, como esas habilidades, pero otras no. Y argumentar efectivamente se puede aprender. Eso es como lo importante, chiquillos, que podemos aprender a argumentar. Entonces, argumentar, jóvenes, ¿cierto?, es defender de manera más o menos convincente a las personas, ¿cierto?, sobre nuestras creencias o opiniones. Y esto, ¿cierto?, como ya les dije, incluso Habermas lo señala, se da dentro de una interacción social. Constantemente, por ejemplo, en los medios de comunicación, vemos presente esto. Las autoridades nos intentan convencer de aspectos, ¿cierto?, a hacer. Y bueno, para qué hablar, ¿cierto?, cuando hay campañas políticas, que también se presenta mucho este tema de argumentar y exponer ciertos argumentos válidos para que el otro acepte mis creencias o mi opinión, o para que cambie de opinión. Entonces, como ven acá, ¿cierto?, en todo ámbito, ya sea medios de comunicación, en foros científicos, en conversaciones con nuestros amigos, en los discursos parlamentarios, políticos, se generan debates y en este sentido necesitamos tener posturas al respecto, pero argumentación que tenga que ver con investigar fuentes, ¿cierto?, que validen lo que yo estoy pensando. eh, es decir, que se genere una forma concreta, bien argumentada, bien estructurada, para, ¿cierto?, yo presentar mis opiniones. Y esto se hace también mediante autores, que vamos a estudiar también durante este semestre, o lo que queda, ¿cierto?, del semestre, que la idea es que ustedes fundamenten de mejor forma sus pensamientos. Eso es como lo importante. ¿Qué más? ¿Qué consejos se pueden entregar para argumentar correctamente? Primero, ¿cierto? Debemos obviamente prepararnos bien con respecto al tema que podemos, ¿cierto?, nosotros investigar. Por eso es importante, jóvenes, documentarse en profundidad, tener ciertas fuentes fiables de lo que yo estoy argumentando, ¿cierto?, o sosteniendo. Por ejemplo, nosotros en este caso en filosofía, la idea es que si, por ejemplo, yo voy a debatir sobre pena de muerte, la idea es que busquemos autores que propongan ciertas posturas, por ejemplo, argumentos para entregar tanto a favor como también en contra. E incluso también la idea es que de una manera muy tolerante, que es un ejercicio que se hace en este lectivo, es que incluso a veces puedo yo argumentar posturas que a lo mejor no son las que yo propiamente tengo. Me ha pasado bastante cuando veo este lectivo que me dicen profesores que a mí me choca, por ejemplo, argumentar, no sé, en contra del aborto porque yo estoy a favor del aborto. Pero esa es la idea. La idea en este sentido es de crear en ustedes también la oportunidad de diálogo, de practicar cierto el aspecto de la tolerancia, de entender las distintas perspectivas en su profundidad. Entonces, eso es lo importante, buscar, ¿cierto?, como les decía, las fuentes. ¿Por qué razón? Porque uno se fija que muchas veces cuando debatimos, si tú no tienes los fundamentos claros, obviamente que tu teoría o lo que tú estás pensando se cae inmediatamente. Entonces, por esa razón, muchas veces las personas incluso quedan en ridículo o quedan como ignorantes precisamente porque les falta la parte como teórica en este sentido para poder argumentar de manera adecuada. Por eso siempre hay que estar informados antes de entregar una opinión, o sea, fundamentada, bien fundamentada. Esa es una forma de practicar o sea, las bases argumentativas, de esa forma. ¿Qué más? Presentar los argumentos
ya que es uno siempre para presentar, por ejemplo, en debate, siempre las partes ordenan, ¿cierto?, sus argumentos, uno por uno. Y esa es una buena forma de empezar un debate, ya que te permite entregar orden a lo que tú vas a exponer. Entonces, es bueno también hacer una introducción a la postura que uno está defendiendo a través de premisas o una tesis central que yo voy a defender. Hablo acá de la palabra tesis precisamente, chiquillos, porque me imagino que han escuchado que en todas las carreras universitarias, me refiero, deben defender tesis y precisamente en este sentido van a tener que utilizar herramientas argumentativas para defender, por ejemplo, una tesis de una investigación que ustedes van a tener que realizar, la van a tener que defender a partir de una investigación que ustedes van a tener que hacer relacionada con sus carreras, por ejemplo. Entonces, ahí en ese aspecto van a tener que defenderlo ante un comité de profesores, por ejemplo. Sea cual sea la carrera que ustedes quieran quizás estudiar, hasta lo que yo tengo entendido, la gran mayoría de las carreras tienen que defender tesis y por eso se hace tan importante que a nivel práctico, desde la escolaridad, aprendamos a argumentar, a defender ideas. Entonces, eso es como un consejo, ¿cierto? Cuando uno va a argumentar, siempre proponer una introducción o un resumen de lo que usted ha investigado, de lo que usted ha hecho. Entonces, y así, ¿cierto?, proponer también sus argumentos. Los filósofos, por ejemplo, si ustedes revisan diálogos, principalmente, no sé si han revisado la Apología de Sócrates alguna vez o otro texto filosófico, y cuando se quieren defender algunas ideas, generalmente presentan los argumentos súper ordenados, porque de hecho la filosofía, la lógica, de hecho, lo que hace es estructurar el lenguaje natural y ordenarlo, y así de alguna forma determinar si son válidos o inválidos los argumentos que yo estoy presentando. Los abogados también utilizan bastante las herramientas argumentativas en sus juicios. Entonces, claro, ahí son muy... Nosotros vamos a estudiar algunos tipos de argumentos que nos van a permitir también detectar cómo incluso a veces derribar tesis o pensamientos de otros. En las famosas falacias, que no sé si las han estudiado en lenguaje, porque creo que la profesora los trabaja o los vio, no sé. Entonces, también una buena estrategia, chiquillos, es presentar los argumentos del mayor al que tenga menor solidez, para que así, cierto, la argumentación agarre fuerza de un principio. Yo tiro primero todos mis argumentos más sólidos, más fuertes primero, y luego, cierto, voy viendo los que quizás no tengo tan quizás fuertes, pero eso es una buena ayuda porque generan el otro como una fuerza inicial argumentativa. Y así progresivamente ustedes van presentando sus argumentos que quizás son un poco más débiles, y así, cierto, convencer al otro. Chicos, hasta ahora quisiera saber si me van siguiendo en lo que he presentado o hay alguna pregunta. ¿No? A ver, que escuche cortadito. ¿Qué pasó? No alcancé a escuchar. Ahí sí, ahí sí. No, profe, Ahí, todo claro. ya, perfecto. Continúo. Entonces, también es importante, chiquillos, que siempre en una argumentación, en un debate, llegar a una conclusión, llegar, ¿cierto?, como a un punto de vista final, y ahí, ¿cierto?, ustedes pueden optar, generalmente en los debates, finalmente, ¿cierto?, o sea, se puede optar por razonamientos deductivos o también pueden optar por los inductivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando razonamos deductivamente se basa principalmente en generalizaciones. Y ahí, ¿cierto?, los contrincantes siempre atacan, porque, claro, los argumentos de orden deductivo siempre son generales, es decir, va como afirman todas las personas, por ejemplo, piensan que
no sé, la pena de muerte es adecuada. Entonces, claro, el otro va a buscar maneras, ¿cierto?, de refutar eso, porque al generalizar tanto, ustedes saben de que no todas las personas pueden tener, por ejemplo, una postura ante algo. Pero también pueden hacer uso de los razonamientos inductivos, que van, ¿cierto?, más de casos específicos para llegar a lo general. Y ahí apuntan como a una persona en particular o a un evento en particular. Ya no se basa tanto en lo que son las generalizaciones. ¿Ya? En todo caso, nosotros vamos a revisar más adelante esto más profundamente, lo que es la deducción y la inducción, porque creo que es importante para pensar de manera más efectiva, aprender un poquito también de lógica. Aunque claro, no vamos a ver quizás la lógica matemática, hacer ejercicios, pero sí aprender a ordenar mis pensamientos para crear en ustedes una forma de pensar más ordenada, que es como lo que más a veces flaquean los jóvenes en este sentido. Me voy a saltar esa porque tiene que ver con lo que recién les decía. Y miren, acá aparecen evitar las falacias. Y aquí me quiero detener un poquito, porque dentro del programa de filosofía de argumentación hay una unidad de falacias. Pero yo antes quisiera saber si ustedes conocen lo que es una falacia y si conocen algún tipo de falacia que me la expliquen. ¿Conocen la falacia o no? Partamos por eso. Sí, sí la pasamos todo el año pasado. Ah, perfecto. Rodrigo Falacia. ¿Mm? El ¿Cómo? chistoso de la clase. ¿Quién habló? Juan Herrera, profe. Juan. Pero a ver, ¿qué recuerdas tú, por ejemplo, que es una falacia? Como una mentira, así como alguna idea, como sacada de alguna idea mala o algo falso, entre comillas. Ya. No, malo. Yo la ordenaría un poquito, diría como es un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en verdad es falso. Es como una verdad aparente. Y existen muchos tipos de falacias. Las más conocidas probablemente son las que ustedes vieron el año pasado. ¿Podrías nombrarme alguna de esas falacias? Que no sea la ad hominem que voy a explicar. ¿Se acuerdan, chiquillos, alguien? ¿Alguien me podría nombrar alguna falacia que usaron o que detectaron, por ejemplo, en algún discurso? A ver, Juan, usted, a propósito que estaba hablando. Mañalich, ahí la dejo. Ay, no. Pero a propósito, ya que nombras a una persona en particular, les debo señalar, claro, las falacias, jóvenes, se encuentran en muchos discursos políticos. Son usados pero con mucha frecuencia y nosotros no nos damos pero ni siquiera cuenta. Si por ejemplo nosotros revisamos los discursos de alguna autoridad, nos vamos a dar cuenta, sobre todo cuando hay debates políticos, usan falacias. Y en que, por ejemplo, esta de acá, que es la ad hominem, nosotros después, igual yo les voy a enviar un documento para sintetizar un poco este tema, porque es súper importante, es contra el hombre, es decir, este tipo de argumentos se usa, este tipo de falacia, cuando yo critico a la persona, pero por ejemplo por algo de su vida privada, por ejemplo. Lo ataco por algo, ¿cierto?, que puede ser derivado de su vida. Por ejemplo, si un político o una persona está hablando sobre, no sé, por ponerles un ejemplo, la familia, no sé qué, cosas así, ¿qué hace el adversario? Va a decir, es que tú no puedes hablar sobre eso porque tú engañaste a tu esposa o engañaste a tu polola. Entonces no tienes autoridad. Entonces yo ataco a algo personal de la persona.
no algo de que tenga que ver con lo que quizá incluso está proponiendo, porque eso es algo de su vida privada, de su vida personal. Entonces también se utiliza, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, sexual, se saca como los trapitos al sol, como se dice, para, ¿cierto?, atacar al otro, pero desde una manera bien baja, pero que se utiliza bastante en el discurso público, chiquillo, y político. Es bastante común que las personas recurran a las falacias del tipo ad hominem. Pero claro, no es recomendable usar este tipo de falacia porque incurre como en algo muy bajo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Profe, Dígame. lo que pasa es que estamos en la hora, entonces para avisarle nomás, ¿En serio? ¿Ya estamos en la hora? y van a ser 1:45. Ya. En todo caso, parece que ahí terminé. Gracias por el aviso. Ya pues chiquillo, entonces tuvimos hoy una clase bastante express en el sentido de Habermas, entonces de los PPT para que los tengan y así, ¿cierto?, puedan ir estudiando este asunto también de la argumentación. Vamos a trabajar la próxima clase con algunas temáticas que tengan, o sea, que tienen que ver con esto y empezar también a ver autores que me ayuden a fundamentar mis pensamientos, mis creencias a la hora, ¿cierto?, de argumentar. Esa es la idea de este lectivo, chiquillo, entregarles herramientas para que tengan ideas bien fundamentadas cuando en el futuro les toque quizás discutir alguna temática. ¿Ya? Así que, chiquillo, les agradezco su conexión el día de hoy. No sé si hubo ausentes porque todavía no tengo la lista del elector. Estamos todos. Creo que la Antonella dijo que tenía un problema con el computador, pero que le había mandado un correo al Carlos Figueroa. Ah, perfecto. Ya. Ya pues, chiquillos, van a almorzar ahora, me imagino. Sí, lo están llamando. Allá donde ya está ahora. Un abrazo, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana. Un beso. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, Cristian. No me escuchas.